He vivido toda mi vida esperando algo que nunca llegó. La misma rutina, los mismos intentos fallidos, las mismas puertas cerradas. Cada vez que pensaba que podía alcanzar algo grande, la vida me daba un golpe que me dejaba más abajo que antes. Y lo peor de todo es que el tiempo no me daba tregua. Mientras los demás avanzaban, yo me quedé atrapado en un círculo vicioso, sin poder escapar. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas de la ciudad, la desesperación me alcanzó con una fuerza brutal. Ya no sabía qué más hacer, qué más intentar. Mis sueños me atormentaban y, sin embargo, parecían tan lejanos, tan inalcanzables. Fue entonces cuando, en la esquina de un callejón, lo vi. Estaba allí, de pie, como si hubiera estado esperándome. No era humano, pero tampoco era algo que pudiera identificar fácilmente. Su figura oscura se fusionaba con las sombras, pero había algo en su mirada que me detuvo en seco. No hablaba, pero me sentí obligado a acercarme. El aire alrededor se hizo más denso, más pesado, y sentí que mi corazón latía con una velocidad incontrolable. Estaba frente a algo más grande que yo. «Te conozco», dijo, con una voz profunda, casi como un susurro, pero resonando en cada rincón de mi mente. «¿Quién eres?», pregunté, aunque la respuesta ya la sabía, lo sentía. «Soy lo que buscas. Soy lo que has estado deseando sin saberlo. Tú, que no encuentras el camino, que has intentado todo y fracasado siempre. Soy el que puede darte lo que quieres». Su presencia me helaba, pero al mismo tiempo, sentí una extraña calma. ¿Qué tenía que perder? No estaba dispuesto a vivir una vida más de fracasos. Mis sueños se desvanecían, y ya no quería esperar más. La desesperación me empujaba, y esa sensación de impotencia era más dolorosa que cualquier consecuencia que pudiera traer su propuesta. «¿Qué quieres?», pregunté, casi sin darme cuenta. «Todo tiene un precio», respondió. «Tú me ofreces tu alma, y yo te doy todo lo que deseas. El éxito, la fama, el poder, todo lo que puedas imaginar. Pero, recuerda, siempre hay un precio». Mis manos temblaron, pero ya no podía pensar claramente. Mis sueños brillaban frente a mí como una luz cegadora. ¿Qué más daba el precio? ¿Acaso no había estado pagando ya toda mi vida con el fracaso, con la derrota? ¿No estaba ya vendido de alguna manera? «Lo acepto», dije sin pensarlo. Sabía lo que estaba haciendo, pero lo deseaba tanto, necesitaba tanto esa oportunidad. El aire se volvió aún más denso, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La figura frente a mí sonoro, y fue una sonrisa fría, distante. La oscuridad a su alrededor parecía crecer, absorbiéndome. «Entonces, todo lo que quieres será tuyo», dijo, extendiendo su mano. La toma. La primera vez que experimenté el poder, no fue algo que se pudiera describir con palabras. Fue como si el mundo mismo se abrió ante mí, dándome acceso a todo lo que alguna vez había soñado. De repente, todo parecía al alcance de mi mano, las oportunidades, los logros, las personas que antes me ignoraban ahora me buscaban. Como si de repente, el universo hubiera comenzado a alinearse a mi favor. Los siguientes días fueron una sucesión vertiginosa de éxitos. Mis proyectos empezaron a florecer. Mis ideas, que antes eran solo vagos pensamientos perdidos, ahora se transformaban en realidades. Recibí ofertas de trabajo como nunca antes. Los contratos que firmaban no solo eran lucrativos, sino que también me daban un poder que jamás imaginé poseer. Las personas me miraban con respeto, incluso con admiración, y de repente, todos querían estar a mi alrededor. No podía creer lo que estaba viviendo. Parecía una vida sacada de un sueño, pero era mi vida. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar de una manera que no podía anticipar. La satisfacción que sintió al lograr cada meta se desvanecería rápidamente, como si fuera una chispa apagada antes de encender una llama. Cada vez que alcanzaba lo que quería, me sentía vacío. Como si el logro no tuviera sustancia.
Las sonrisas de la gente que me rodeaba empezaban a parecer vacías, casi falsas. El dinero, el poder, las conexiones, todo lo que había deseado tan desesperadamente ya no tenía el mismo peso. Fue entonces cuando empecé a notar que algo extraño ocurría a mi alrededor. Las sombras parecían seguirme. No de manera obvia, sino en pequeñas cosas, una corriente de aire inexplicable, una sensación de frío en el aire cuando estaba solo, una figura fugaz en el reflejo de un vidrio. No podía escapar de la sensación de que algo me acechaba, algo que no podía ver, pero que siempre estaba ahí, observándome. Las personas a mi alrededor empezaron a cambiar también. Aquellos que antes me admiraban, ahora me temían, como si hubiera algo en mí que los hacía sentir incómodos. Los contratos, que antes se firmaban fácilmente, ahora venían con cláusulas que no entendía del todo, pero que aceptaba porque no quería perder todo lo que había ganado. Empecé a sentirme más aislado, más solo, a pesar de estar rodeado de gente. La gente me sonreía, pero en sus ojos ya no veía la admiración, sino algo más oscuro, algo que me desconcertaba. Una noche, después de una reunión particularmente tensa, me encontré solo en mi despacho, mirando a través de la ventana. La ciudad brillaba bajo la luz de la luna, pero no podía disfrutar de la vista como solía hacerlo. La sensación de vacío me pesaba más que nunca. Fue en ese momento cuando la vi. La figura apareció de nuevo, esta vez mucho más clara. No estaba en las sombras, ni en los reflejos. Estaba frente a mí, como si hubiera estado esperando el momento. Esa misma presencia que me había ofrecido todo, estaba ahora aquí, justo en mi oficina. Su rostro, aunque sombrío, no era lo que me asustaba. Era su sonrisa, la misma sonrisa fría que me había dado cuando aceptó el pacto. Pensaste que lo tenías todo bajo control, dijo con voz suave pero cargada de una amenaza silenciosa. Pero esto es solo el comienzo. No lo entiendo, respondí, sin poder ocultar la tensión en mi voz. ¿Qué más quieres de mí? Lo que me ofreciste, ya lo tengo. Pero hay algo que debes entender, continuó, acercándose lentamente hacia mí. El poder tiene un precio, y ya lo estás pagando. ¿Acaso no lo sientes? Esa oscuridad que crece dentro de ti, esa insatisfacción que nunca te deja, cada vez que consigues lo que quieres, hay algo que pierdes. Y no puedes recuperarlo. Mis manos empezaron a sudar. A pesar de mi éxito, no podía ignorar la verdad en sus palabras. Algo dentro de mí ya se estaba quebrando, y no sabía cómo detenerlo. La felicidad, el sentido del logro, todo parecía desmoronarse mientras me adentraba más en esta espiral. Es tarde para arrepentirse, me dijo, observando mi reacción. El trato ya está sellado. No puedes deshacer lo que has hecho. De repente, todo a mi alrededor se volvió más sombrío. La habitación, antes llena de luz artificial, comenzó a oscurecerse, como si la misma energía del lugar fuera absorbida por algo invisible, algo que me estaba envolviendo lentamente. Mi respiración se volvió más pesada, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Pero lo peor de todo era esa sensación que nunca había tenido antes, una sensación de no poder escapar, de estar atrapado en algo mucho más grande que yo. Ya lo has conseguido todo, continuó la figura, su voz ahora llena de un retintín cruel. Pero no te engañes. El precio siempre llega. Siempre. Y nunca será lo que esperas. Su mirada penetrante me dejó sin aliento. No supe qué hacer, no supe cómo reaccionar. Había alcanzado todo lo que había soñado, pero ahora, mirando a esa figura, comprendí que el verdadero precio aún no había sido pagado. Y algo dentro de mí, esa pequeña chispa de lucidez que quedaba, me decía que tal vez ya era demasiado tarde. Los días que siguieron fueron como un extraño y aterrador sueño del que no podía despertar. Mis logros seguían llegando, más rápidos y con mayor intensidad, pero la sombra que se cernía sobre mí crecía cada vez más. A lo largo de la semana siguiente, comencé a notar detalles inquietantes. Las caras de las personas ya no solo estaban llenas de respeto,
sino también de miedo. Algunos incluso evitaban mirarme directamente a los ojos. Al principio, traté de ignorarlo, atribuyéndolo a mi paranoia, pero no pude evitar que una sensación de ansiedad me dominara cada vez más. Una tarde, mientras estaba en una fiesta organizada en mi honor, rodeada de personas que ahora me veían como alguien intocable, sentí que algo estaba mal. La música de fondo retumbaba en mis oídos, pero no podía concentrarme en nada. Miré alrededor, buscando algo que me calmara, pero todo parecía más distante que nunca. Las conversaciones fluían, pero yo no podía escuchar nada más que el retumbar de mi corazón en mi pecho. De repente, vi a una mujer a través de la multitud. Sus ojos brillaban de una manera inquietante, como si conociera algo que yo no sabía. Era como si fuera una figura ajena a todo lo demás. Decidí acercarme, moviéndome entre las personas, y cuando estuve lo suficientemente cerca, le hablé. ¿Qué sucede?, se preguntó, aunque no estaba seguro de por qué había dicho esas palabras. Era como si una fuerza mayor me hubiera impulsado a hacerlo. Ella se sintió débilmente, pero sus labios temblaban. Tú lo sabes, dijo. Tú lo sientes, aunque tratas de ocultarlo. ¿De qué estás hablando?, respondió, ahora confundido y nervioso. Lo que has hecho no te salvará, murmuró, con la mirada fija en mis ojos. No te dará lo que esperas. Solo te llevará a un lugar del que no podrás regresar. Intenté controlar el nudo que se forma en mi estómago, pero no pude. Algo en sus palabras me hizo sentir como si hubiera tocado una verdad oscura, algo que había estado evadiendo. Antes de que pudiera responder, la mujer desapareció entre la multitud, como si nunca hubiera estado allí. La angustia se apoderó de mí. ¿Qué quería decir con eso? Lo que había hecho. ¿Mi pacto? ¿Qué lugar era ese del que no podría regresar? La fiesta continuó, pero yo ya no pude disfrutarla. Un pesado silencio me envolvía. De alguna manera, sentí que las paredes se acercaban, como si todo lo que había logrado empezara a desmoronarse lentamente. Aquello que había buscado tan desesperadamente me había alcanzado, pero no de la manera que había imaginado. Sentía que todo lo que había ganado se estaba volviendo vacío, como un trozo de cristal roto que se desmorona en mis manos. Cada sonrisa que recibía ahora me parecía hueca, vacía. Las personas me veían como una figura distante, alguien al que debían admirar, pero que ya no pertenecía al mundo al que antes pertenecía. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de inquietud aún más intensa. La luz del sol entraba por la ventana, pero no la sensación cálida, sino fría, como si fuera una luz distante, sin vida. Me levanté de la cama, pero algo me detuvo. Miré mi reflejo en el espejo y, por un momento, no supe quién estaba mirándome. Mi rostro, aunque igual, parecía más sombrío, más envejecido. Los ojos que me miraban desde el espejo no eran los de antes. Había algo en ellos, algo que no podía comprender. Una sensación de desesperación me invadió, pero también algo más, algo que se sintió como un recordatorio de mi pacto. Como si el precio estuviera empezando a manifestarse. Me vestí rápidamente y salí de mi apartamento, buscando aire fresco, buscando algo que me ayude a calmar la tormenta que se desataba dentro de mí. Al caminar por las calles, sentí que las personas que pasaban junto a mí me miraban con recelo, como si supieran algo que yo no sabía. Algunos se apartaban rápidamente, otros se cruzaban de camino sin siquiera mirarme, y todo esto me hizo sentir cada vez más ajeno al mundo que había conocido. Me detuve en una cafetería, buscando refugio en algo tan común y cotidiano, pero ni siquiera el aroma del café me reconfortó. Cuando me sentí, noté que un hombre de aspecto desaliñado, con un aire extraño, se acercó a mi mesa. Su rostro era conocido, aunque no podía recordar de dónde. Miró directamente a mis ojos, sin vacilar, y dijo en voz baja, casi como un susurro. «¿Sabes lo que has hecho, verdad? No puedes escapar de eso». Mi cuerpo se tensó al escuchar sus palabras, y antes de que pudiera responder,
el hombre se levantó y se alejó rápidamente, desapareciendo entre las mesas. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y una idea oscura se formó en mi mente. ¿Quién era él? ¿Cómo sabía lo que había hecho? ¿Había otros como él? ¿Acaso había más personas que sabían lo que había pactado? Salí de la cafetería, deseando salir de esa espiral de incertidumbre, pero algo me empujó hacia adelante, como si no pudiera dar marcha atrás. De repente, una idea se plantó en mi cabeza: ir al lugar donde todo había comenzado, al callejón donde había hecho el pacto. Quizás al volver allí, de alguna forma, podría entender lo que estaba pasando, podría encontrar una respuesta. Caminé, impulsado por una fuerza que no comprendía, hasta llegar a ese mismo callejón. La oscuridad parecía más densa que nunca. Algo en el aire me hizo detenerme. La misma sensación de estar siendo observado, de estar siendo esperado, se apoderó de mí. Y justo cuando creí que no podría soportarlo más, una figura emergió de las sombras. Era él. El ser que me había ofrecido todo lo que deseaba. La sonrisa fría, las palabras vacías, el poder que nunca me había prometido la paz. Estaba allí, esperando. ¿Has comenzado a entender?, preguntó, su voz retumbando en mi cabeza. ¿Vas a aceptar lo que te corresponde? Mi garganta se presiona. La respuesta estaba ahí, al alcance de mi mano, pero no sabía qué hacer con ella. El aire en el callejón se había vuelto espeso, cargado de una sensación que no sabía cómo describir, como si toda la ciudad se hubiera detenido solo para observarme, para juzgarme. Miré al ser que estaba frente a mí, una presencia que no podía ignorar, que no podía escapar. La figura, tan oscura y tan ajena a lo humano, no parecía importarle el tiempo ni el espacio que nos rodeaba. Él estaba allí, y yo era solo una pieza más en su juego. Su mirada penetrante me atrapó. Veo que ya empiezas a comprender, dijo, con esa voz que no era del todo humano, pero tampoco era ajena. Era algo antiguo, algo más allá de cualquier concepto que pudiera entender. Has obtenido lo que querías, ¿verdad? El dinero, el poder, la admiración. Todo lo que alguna vez soñaste, ahora es tuyo. Mis labios se secaron mientras lo escuchaba. El peso de sus palabras no era algo que pudiera simplemente desear. ¿Y qué?, respondió, mi voz sonando más áspera de lo que hubiera querido. ¿Qué más necesitas de mí? ¿Acaso no has cumplido con lo prometido? El sonoro, esa sonrisa vacía, llena de algo que no me atrevería a llamar satisfacción. ¿Crees que esto es todo? ¿Crees que solo te di todo lo que pediste para que pudieras disfrutarlo y olvidarlo? La satisfacción que buscas nunca durará. Solo es una ilusión, un espejismo que te llevará más y más lejos de lo que alguna vez fuiste. Las palabras me golpearon con la fuerza de un martillo, y por un instante sentí que todo lo que había logrado se desmoronaba frente a mí. ¿Qué estaba diciendo? ¿No era eso lo que había buscado siempre? El éxito, la fama, el poder. ¿No era eso suficiente para sentirse completo? Lo que no entiendes, continuó, acercándose con pasos tranquilos, como si disfrutara de la confusión en mi rostro, es que no puedes tener todo eso sin perder algo más. Y no hablo solo de lo que ya has perdido, sino de lo que está por venir. Los sueños que has alcanzado te están llevando más y más cerca de un abismo, uno que ya no podrás evitar. ¿Qué abismo?, preguntó, casi sin querer saber la respuesta. ¿Qué quieres decir con eso? El ser me miró fijamente, y sus ojos brillaron con una intensidad que me hizo retroceder instintivamente. El precio, como te dije antes, siempre se cobra. Y cuanto más lejos llegues, más profundo será el costo. La gente que te rodea, las personas que una vez fueron parte de tu vida, comenzarán a alejarse. Todo lo que construyes sobre esta base, caerá. Tragué saliva, pero no pude apartar la vista de él. Un sudor frío recorría mi espalda. No quería creerle, pero algo en su tono, en su presencia, me decía que tenía razón.
Ya había comenzado a notar esos pequeños cambios, la distancia entre mí y los demás, los susurros a sus espaldas, las miradas vacías que recibía un cambio de mi supuesto éxito. Las victorias ya no se sintieron tan dulces como antes. Pero aún no podía aceptar que todo esto fuera parte de un plan más grande, un plan que iba mucho más allá de mi comprensión. No quiero escuchar más, dije, mi voz temblorosa pero firme. No me importa lo que digas. Esto es lo que siempre quise. Ya he llegado tan lejos. No me voy a detener ahora. Él se detuvo, y por un momento, todo quedó en silencio. La figura permaneció inmóvil, como si evaluara mis palabras. Finalmente, habló, y su tono se volvió más grave, más definitivo. El problema, querido, es que no puedes detener lo que ya has comenzado. No puedes escapar de lo que ya has aceptado. Tu alma me pertenece ahora, y no solo eso, sino que también me pertenece todo lo que venga a través de ti. Las decisiones que tomes, los pasos que des, todos estarán marcados por el pacto. Y lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta de cuánto estás mientras sigues avanzando. Mis piernas temblaban ligeramente y la presión en mi pecho aumentaba. Estaba atrapado. Sabía que no podía volver atrás, pero las palabras de ese ser se habían grabado profundamente en mi mente. ¿Cuánto había perdido ya? ¿Y cuánto más perdería antes de que todo terminara? ¿Qué debía hacer?, le preguntó, mi voz sonando más rota de lo que había imaginado. ¿Qué pasa si quiero terminar con esto? ¿Qué pasa si quiero retroceder, cambiar las cosas? El ser rió, una risa baja y profunda que parecía resonar en las paredes del callejón. No entiendes, ¿verdad? Ya no hay marcha atrás. El pacto no es solo sobre lo que te doy, sino sobre lo que te quito. Y eso, querido, ya está en movimiento. Lo que has ganado no puede deshacerse sin consecuencias. Y esas consecuencias, tarde o temprano, te alcanzarán. Sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a desmoronarse, aunque seguía de pie. Las palabras del ser comenzaron a tener más sentido del que quería. El precio estaba ya pagado, y no había forma de evitar las consecuencias de lo que había hecho. Ya había aceptado más de lo que había pensado, y ahora las piezas del rompecabezas se unían en una imagen que no podía rechazar. La gente que ama se alejará, continuó, sus palabras más penetrantes que nunca. Tus sueños te consumirán. La soledad será tu compañera, incluso rodeada de aquellos que te adulan. Y, cuando todo se derrumbe, cuando ya no tengas nada, serás un espectro, condenado a caminar entre los que ya no reconoces. El sudor frío seguía corriendo por mi piel, pero no podía dejar de escuchar. Sabía que lo que decía era cierto, al menos en alguna parte de mi ser lo entendía. Mi mente trataba de aferrarse a lo que había logrado, pero la verdad, la angustiante verdad, se filtraba poco a poco en mi corazón. Estaba atrapado. Y lo peor era que yo mismo me había condenado a todo esto. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó, casi sin esperanza. Eso ya no depende de ti, respondió con una calma inquietante. Lo que pase a partir de aquí solo te pertenecerá mientras sigas adelante. Pero cada paso que des, cada decisión que tomes, será un recordatorio de lo que has dejado atrás, de lo que has vendido. Lo único que te puedo decir es que, antes de que termine, te darás cuenta de lo que realmente perdiste. Y quizás, entonces, será demasiado tarde para arrepentirse. La figura se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera estado allí, dejándome solo en el callejón, rodeado de sombras que ahora parecían más profundas que nunca. Todo lo que había ganado, todo lo que había soñado, me parecía ahora como un espejismo. Algo que se desmoronaba con cada paso que daba. Y a pesar de todo lo que había logrado, me di cuenta de algo aterrador. Quizás nunca fue el éxito lo que quería, sino algo más profundo, algo que ni yo mismo entendía. Me quedé allí, en ese callejón, preguntándome si alguna vez podría escapar de todo lo que había aceptado. Y, mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza, supe que la respuesta ya no dependía de mí.
El frío en el callejón me calaba los huesos, y las sombras que se cernían sobre mí parecían volverse más densas con cada minuto que pasaba. Sabía que algo dentro de mí se había roto, algo que ya no podía reparar. La sensación de estar atrapado en un laberinto del cual no había salida me dominaba. El ser, el que me había ofrecido todo lo que había soñado, me había dejado con más preguntas que respuestas. ¿Era este el precio de mis sueños? ¿Había valido la pena todo lo que había hecho? La sensación de vacío se instaló en mi pecho, pesado, denso. Miré al frente, hacia la oscuridad que se extendía sin fin, y por un momento me vi a mí mismo como si fuera un espectro, uno que ya había cruzado el umbral de lo irreparable. Había alcanzado todo lo que quería, sí. El poder, la riqueza, el respeto, pero a un costo que aún no podía comprender completamente. Empecé a caminar, cada paso retumbando en el suelo empedrado, pero el eco de mis propios pies me parecía distante, ajeno. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero no me daban consuelo. Era como si todo a mi alrededor estuviera desvaneciéndose, como si el mundo entero se desmoronara bajo el peso de mis decisiones. Ya no reconocía nada en mi entorno. Las calles, las caras, los edificios, todo parecía una ilusión, una fachada que se desvanecía mientras yo seguía caminando. De repente, sentí algo que me hizo detenerme en seco. No era un sonido, no era una imagen. Era una presencia. La misma presencia que había sentido en el callejón, pero esta vez, mucho más cerca. Levanté la vista y allí, entre las sombras, vi una figura. Era él. El ser. Estaba frente a mí, sin rostro, solo una masa de oscuridad que se movía con una lentitud inquietante, pero su voz llegó clara a mis oídos. Te dije que no podías escapar, susurró con una calma que me heló por completo. Mi respiración se aceleró. ¿Por qué me sigues?, preguntó, aunque la respuesta ya la intuía. ¿Qué más quieres de mí? Lo que ya te he dicho, respondió con una voz tan profunda que sentía que mi propia existencia temblaba. Tu alma me pertenece. Pero aún hay algo más que debo cobrar. El ciclo debe completarse. El ciclo, repetí, mi voz quebrada. ¿Qué ciclo? Ya lo he perdido todo. No has perdido nada, dijo, y sus palabras resonaron en mi mente. Lo que has perdido no es algo que puedas ver con los ojos. Lo que has perdido es lo que eres, lo que fuiste. Tu esencia. Lo que te hacía humano. Eso es lo que he tomado. Me caí de rodillas. Un peso invisible me aplastaba, y no era solo físico. Era algo mucho más profundo, algo que no podía describir, algo que no podía luchar contra ello. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo había aceptado este pacto tan fácilmente, sin ver las sombras que acechaban en sus bordes? El ser tenía razón, ya no era el mismo. Había cambiado, y no en la forma que había esperado. Lo único que queda es lo que tú decides hacer con lo que te queda, continuó, sin moverse. Las piezas que aún tienes en tus manos, las que crees que son importantes, caerán también. Y cuando caigan, estarás completamente vacío, sin nada que te ancle a este mundo. Lágrimas empezaron a formarse en mis ojos, pero las deseché rápidamente, avergonzado de mi propia debilidad. ¿Era esto lo que significaba haber tenido todo? ¿Era esto el precio por mis sueños cumplidos? La sombra del ser ante mí se alzó como una gigantesca nube oscura, y su voz llegó una vez más. Ya es demasiado tarde para arrepentirse. Ahora solo queda esperar. Ver cómo lo pierdes todo. Y cuando todo esté perdido, será solo una sombra más en el vasto vacío que has creado. De repente, la figura desapareció, como siempre hacía, dejando atrás solo la oscuridad y el eco de sus palabras. Me quedé allí, solo en medio de la calle, mirando al vacío. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sentí que el tiempo ya no significaba nada. ¿Qué podía hacer ahora? Ya no tenía nada que perder, y sin embargo, todo me pareció más doloroso que nunca. Mi mente daba vueltas,
tratando de encontrar alguna forma de entender lo que había hecho. Pero no había respuestas. Nada. Todo lo que había construido se estaba desmoronando, y con ello, mi esperanza de redención. Ya no sabía quién era, ni qué había quedado de mí después de todo esto. Fue entonces cuando un pensamiento comenzó a rondar mi mente, una idea que me aterraba. ¿Y si no era el ser quien me estaba destruyendo? ¿Y si yo mismo me había condenado? Todo lo que había buscado, toda esa sed de poder y éxito, ¿acaso no era eso lo que realmente me estaba destruyendo? No era el pacto lo que me había llevado hasta aquí, sino la codicia, el deseo de tener más, de ser más que los demás. El ser solo me había mostrado lo que ya había en mí, lo que ya había decidido aceptar. El cielo comenzaba a aclarar, pero la luz del día no me traía consuelo. Era solo una fachada más, como todo lo demás. Caminar por la calle me pareció un acto vacío, sin rumbo. La gente que pasaba junto a mí no me veía, o al menos no como solían hacerlo. Eran sombras más en mi vida, igual que yo lo era para ellos. El sonido de los pasos a mi alrededor me resultaba indiferente. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable, donde todo lo que había hecho y alcanzado se desmoronaba lentamente. De repente, recordé algo que el ser me había dicho: lo que te queda es lo que decide hacer con ello. ¿Pero qué podía hacer? ¿Cómo seguir adelante cuando ya no había nada que me anclara a este mundo, cuando ya no podía encontrar consuelo en nada? Miré al horizonte, sin esperanza, sin ilusión, solo vacío. Y entonces, lo entendí. El verdadero precio no era perder lo que tenía, sino perder lo que alguna vez fui. El hombre que había llegado tan lejos, el hombre que había hecho ese pacto, ya no existía. Yo ya no existía. Y ahora, solo quedaba esperar. Aleta.